Hola, un cariñoso saludo. Bienvenidos a un nuevo tema de catequesis etapa adolescente, nivel 4. Mi nombre es Lucy de Castillo. Es un gustazo estar de nuevo por este medio compartiendo la catequesis. Somos de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, de la Pastoral de Catequesis. Nuestro mayor deseo es que usted en casita siga llevando las medidas de bioseguridad. Mis queridos jóvenes, en esta oportunidad, nuestro tema a compartir es el reino de Dios y la misericordia. Pero antes, pidamos las luces a la sabiduría del Espíritu Santo para que abra nuestros corazones y nos guíe en esta catequesis, diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, oh mi amado Señor, nos despertamos cada día dándote gracias por el don de la vida y del amor. Necesitamos tu fuerza en todo momento para sentir con humildad las manifestaciones de tu amor. Infunde en nosotros una activa esperanza que espera entrar en tu sí eterno. Condúcenos siempre a tu presencia para contemplar gozosamente la veracidad de tus senderos. Padre, tú eres el apoyo de nuestra debilidad, nos sostienes y enderezas el camino. Haz que como Pedro encontremos apoyo en la mirada de Jesús y que su Espíritu sea nuestra fuerza protectora y nos guarde siempre. Purifica, Señor, nuestros corazones y haz que estemos a tu voluntad, abiertos a la necesidad de nuestros hermanos en este tiempo del COVID-19. Acompaña, dirige y santifica nuestros pensamientos, palabras y obras. Danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Gracias porque nos has dado a la Santísima Virgen María como Madre y santifícanos por su intercesión. Otórganos los frutos de este mismo espíritu. Conforta a cada catequizando y a todos los catequistas. Quédate con nosotros, Jesús. Sé nuestro compañero de ruta para reconocerte siempre en las Sagradas Escrituras y en la fracción del pan. Amén. Nuestros objetivos con este tema es descubrir la misericordia como la actitud, que todos hemos de asumir para ser parte del reino de Dios y poderlo extender a nuestro alrededor. Vamos ahora a estudiar y reflexionar sobre el reino de Dios y la misericordia. Este es un tema muy importante. De él depende nuestra conducta y nuestra actitud en relación con Dios y con nuestro prójimo. Es el termómetro que mide el grado de nuestro compromiso con la vida. Es otra dimensión de la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que la Biblia nos cuenta es que la misericordia en el Antiguo Testamento era muy usada para indicar la actitud de Dios con el hombre necesitado de todo. Solo en los Salmos aparece más o menos 90 veces esta palabra misericordia, y es el clamor de la oración del pueblo por la misericordia de Dios. Es la petición de ayuda del pueblo empobrecido. Así como estamos hoy en día pidiendo siempre esa misericordia, pues el pueblo empobrecido materialmente y espiritualmente, hay también una pobreza espiritual, ¿verdad? Y Jesús vino igualmente a curarla. El cántico de María, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, de los versículos 46 al 56, donde la Virgen María lo que hace con el canto del Magnificat, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, donde más bien la Virgen María agradece, ¿verdad?, el honor que se le había concedido. Bueno, esta lectura del texto de las Sagradas Escrituras está inspirado entonces en el Antiguo Testamento, anuncia que ha llegado la hora de la misericordia de Dios, y así en el Nuevo Testamento la misericordia de Dios se realiza en Cristo. Cristo pues pasa a ser la respuesta de Dios a todas nuestras limitaciones, a todas nuestras imperfecciones, ¿verdad?, de todas las épocas. Él pasa a ser la esperanza de los desamparados.
en el anuncio de la buena nueva. Jesucristo pues nos muestra que Dios Padre es misericordioso, llegando hasta el encuentro con el pecador, siempre frágil. Y esto nosotros lo podemos encontrar en la parábola del hijo pródigo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del 11 al 32, que mejor debería llamarse la parábola de la misericordia de Dios, ¿verdad? Les pido que lean el texto, por favor, de manera pausada y tranquila, como que si fuera la primera vez que lo leen, ¿verdad? Para que vayamos descubriendo esas fuerzas que tienen las palabras de esta lectura. Mientras tanto, pues yo iré comentando, iremos meditando el texto. Le pido que los lean, ¿verdad? En casita. Bueno, todo el capítulo 15, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, está centrada en la misericordia de Dios hacia los pecadores y lo hace con 3 parábolas. Fíjense bien, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, ¿verdad? Y nos presenta a Jesús rodeado por un lado de cobradores de impuestos y de otros pecadores, y por otro de fariseos y de maestros de la ley. Pues los primeros se acercan a Jesús para escucharlo, ¿verdad? Los otros, los segundos, para criticar su conducta de acercamiento a los pecadores. Jesús les propone una parábola donde aparecen 3 personajes, un padre y sus 2 hijos, que representan cada uno de ellos una personalidad real: los pecadores, los maestros de la ley y Jesús mismo. Los 2 hijos son malos, cada uno a su manera. El hijo menor, porque se aparta del padre y desperdicia una buena parte del patrimonio familiar, con una clara actitud de irresponsabilidad realmente. El hijo mayor, porque aunque manteniéndose cerca del padre, desprecia a su hermano pequeño y no quiere compartir ni siquiera la fiesta ni el techo con él. Ambos tienen el corazón enfermizo, pero una diferencia fundamental. Miren ustedes, mientras que el hijo pequeño es movido por el estómago vacío, al darse cuenta de la situación que vive, el mayor es incapaz de hacerlo por su autosuficiencia. El padre es el personaje central, primero de todo, con las reclamaciones del pequeño, y lo deja hacer. Pero después, cuando ve que retorna, se conmueve, sale a su encuentro y le rehace pues su dignidad de hijo y heredero. Pero también debe salir al encuentro del hermano mayor, que no quiere entrar en casa, y lo mueve a que pueda reflexionar. La misericordia del Padre de esta parábola rompe, queridos hermanos, todos los esquemas del obrar humano. Difícilmente nosotros haríamos como Él hace. Es difícil realmente. Por eso es imagen de Dios, Padre misericordioso, dispuesto a salir al encuentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y necesitamos del perdón gratuito de Dios. Constituye entonces una invitación a celebrar el sacramento de la reconciliación y a poner nuestra vida de pecadores en manos de nuestro Padre del cielo, rico en perdón. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? El protagonista de la parábola es el hombre que tiene 2 hijos, los cuales reciben del Padre lo que les corresponde como hijos. Uno de los bienes que reciben es la libertad de irse y de entrar, la libertad de poder disfrutar de los bienes de la casa y al mismo tiempo dejarlos perder. El centro de la parábola, pues, más que en la conversión del hijo joven, es el amor del padre por sus 2 hijos. Un amor que hace que de él perdón total y sin condiciones aquel que se había ido para no volver nunca más. En el perdón, entonces, queridos hermanos, existe la posibilidad de volver a vivir. El padre sale al encuentro tanto de un hijo como del otro. El vestido, el anillo es signo de autoridad, pero las sandalias son propias de un hombre libre, no de un esclavo. Son signos de la restitución de la dignidad del hijo,
¿verdad? Conviene entonces tener presente que la situación de este hijo estaba marcada por cosas como cuidar cerdos, trabajos inaceptables y degradantes para un judío. En el mundo oriental antiguo, las comidas eran consideradas un momento privilegiado de amistad y de comunión entre las personas. Entonces los fariseos consideraban que comer con paganos o con pecadores era una fuente de impureza ritual. La fiesta era un signo del amor del Padre y de la alegría de la iglesia cuando el Padre rehace la comunión. La Eucaristía que celebramos es la figura del reino, es el lugar donde eh, somos todos hermanos, ¿verdad? Y es acoger también al hermano menor. La alegría es lo que sienten todas las personas que encuentran a Jesús y reconocen al que lleva al mundo la salvación de Dios. ¿Y qué sucede con la actitud del hijo mayor? Retrata la actitud de muchos de nosotros que murmuramos. Murmuramos mucho, murmuramos cuando vemos que Jesús acoge a los pecadores. La actitud del Padre, en cambio, manifiesta el rostro de Dios, que muestra su amor ilimitado e incondicional a la humanidad a través del ministerio de Jesús, que siempre va al encuentro de los pecadores. El perdón de Dios llega a todo aquel que quiere aceptarlo. Solo hay que entrar en la casa del Padre. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué le digo yo a Dios Padre? ¿Contemplo este Jesús cercano a las personas? ¿Lo descubro cercano a mí, a las personas que tengo a mi alrededor? ¿Lo descubro también cercano a aquellas personas que están lejos de mí? ¿Doy gracias? ¿O lo contemplo también serenamente como la figura del Padre de la parábola que me traslada al Padre Dios? ¿Cómo me ha tratado la vida? ¿Cómo le he correspondido yo también al Padre? ¿Verdad? Entonces, siguiendo con nuestro tema, mis queridos jóvenes, esperando que esta parábola nos ayude a entender lo que es la misericordia del Padre. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, Jesucristo vive su vida en su entrega total al servicio del Padre a favor de los pequeños. Él se coloca al lado de los marginados y a partir de ahí comienza a exigir unas posturas nuevas de aquellos que mantenían el poder en la sociedad en respuesta a los que no aceptaban su propuesta. Él dijo: id y aprended lo que significan estas palabras. Yo quiero la misericordia y no el sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En su obra de salvación, pues Jesús no hace acepción de personas, ni ricos ni a pobres. Él nos quiere salvar a todos. Lo que Jesús exige son actitudes concretas de parte de nosotros. Tomar una posición en situaciones diferentes y no quedarnos indiferentes. Él exige de los discípulos que seamos misericordiosos, así como lo es el Padre, que es misericordioso. Él nos enseña cómo debemos entender la misericordia en la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Y además de enseñarlo, Él nos ordena: ve y haz tú lo mismo. Vamos a relacionar entonces la Biblia con nuestra vida. ¿Qué entendemos por misericordia? ¿Por qué el pueblo pedía misericordia? Cristo afirmó: yo quiero misericordia y no sacrificio. ¿Qué significa eso para usted? Ante la parábola del buen samaritano, por ejemplo, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 10 al 37. Leámosla, por favor. Y también podemos hacernos esta pregunta: ¿cuál debe ser nuestra acción hoy para ser misericordioso? ¿Verdad? Muchas personas a veces nos encontramos en nuestro camino que a veces prefieren dar una limosna para verse libre de los problemas que se presentan y así quedar con una conciencia tranquila. La misericordia que Dios pide es diferente, ¿verdad? Entonces, y sigamos leyendo también el texto del profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1 de los versículos 10 al 20, ¿verdad? Entonces,
¿Qué nos dice a nosotros este tema? Tenemos un trabajo que hacer. Leamos por favor los textos que le hemos descrito anteriormente para que podamos comprender la misericordia de Dios en nuestra vida y que podamos también hacer lo mismo con las demás personas. Y pues no nos queda más que decirles a ustedes en esta catequesis con este salmo: porque en ti, Señor, está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Hasta nuestra próxima entrega, Lucy de Castillo.